poner los últimos detalles a nuestra ilustración. Espero que ya estemos en la entrega de tareas, que todos sus proyectos hayan salido adecuadamente, pero de todos modos cualquier duda que lleguen a tener pueden escribirnos al correo de Sensei Animation para que podamos despejar todas sus dudas. En este video vamos a empezar a definir brillos, a definir sombras, a todo un poco más detallado en nuestros proyectos. Como platicamos en los videos anteriores, primero empezamos a ver cómo iba a funcionar la luz, cómo iba a pegarles la luz a todos nuestros objetos, a nuestros personajes, en cuestiones de nariz, sombras, mejillas, o por ejemplo la parte de la cabeza también, cómo recibe eh, a grandes rasgos los rayos de luz. Entonces ahora vamos a detallar un poquito más. En este caso estoy detallando la nariz con un brillo grande, pero después voy a adquirir un brillo más pequeño y más claro para que sea un brillo pues un poquito más realista. Recuerden que en este caso las ilustraciones son pues relativamente infantiles, eh, con objetos y shapes bastante simples en este caso, pero no por eso significa que es menor el trabajo. Lo único que estamos buscando aquí es empezar a entender la técnica. Como pueden ver, ya llevo 3 áreas de brillo, uno que ocupaba casi toda la nariz, otro de la parte del medio y un pequeño casi tirándole a blanco, pero en este caso creo que salió un poquito, está un poquito fuerte. Vamos a reducirlo un poco. Recuerden que si hay algún trazo o cosa que no les gusta, simplemente nos vamos a la parte de historia y vamos regresando nuestro proyecto hasta donde nos convence. Entonces no olviden también utilizar la pantalla del Navigator para poder trabajar en dos vistas, ya sea la vista general y la vista detallada. Por ejemplo, en este caso vamos a darle unos pequeños retoques a la parte de los dientes de nuestro conejo ninja. Okay, simplemente estamos tratando de integrar un poco más con la parte de los bigotes. Como lo platicamos desde el principio del proyecto, en realidad son brochas que vienen predeterminadas en Photoshop. En realidad no estamos creando brochas, simplemente estamos utilizando lo que nos da por default Photoshop. Creo que por ahí vamos bien. Entonces vamos a retocar un poco la parte de una de las espadas. Esta parte no la retomamos, pero igual ya tenemos una coloreada, entonces vamos a tomar sus colores y los vamos a aplicar en la otra espada. Ok, y, recuerden cómo pegaría la sombra en nuestra espada, qué forma tiene, si es un objeto afilado, es un objeto redondeado. Entonces todo eso tenemos que empezar a ver. Primero descomponemos los objetos en formas básicas y después vamos agregando un poco de color. En este caso también podría ser un poco de luz en el caso de que estuviéramos haciendo nuestra animación en blanco y negro, que eso es otra técnica que también
pueden explorar en el curso completo de ilustración digital o digital painting, que está también ya disponible en Sensei Animation. Okay, seguimos agregando un poco de brillo con una brocha más pequeña. Simplemente es jugar con la luz y cómo afecta en nuestros objetos. Como ven, estoy haciendo un iluminado muy sutil, incluso ni siquiera estoy dándole a la zona directa de la espada donde quiero iluminar. Simplemente con una brocha adecuada empiezo a jugar un poco con los colores, con la iluminación, para que me den los resultados que me gustaría obtener. Lo que estoy buscando es un terminado más metálico, como en este caso. Vamos a seguir trabajando ahora con la otra espada, que en realidad está como que muy amarillenta, entonces yo creo que podemos hacerla un poquito más metálica, un poco más como color metal o un poco más plateado. Creo que por ahí estamos. Ok, continuemos a ver qué parte sería bueno seguir trabajando. Vamos a trabajar ahora con esta parte que no le hemos hecho gran cosa. Es la parte de una especie de granadas que tiene ahí nuestro personaje. Recuerden, para empezar a iluminar tenemos que poner nuestro color base y de ahí tomamos ese color y utilizamos un color más oscuro para empezar a colocar las sombras. Como es un objeto redondo, pues obviamente tiene que ser el objeto principal, tendría que ser, o nuestra forma principal tendría que ser una esfera, una forma de una esfera, así es como lo estoy visualizando. Y posteriormente empezaremos con los detalles. Recuerden que dado caso de que no les llegue a convencer o a gustar lo que están haciendo, pues tenemos la ventana de History para poder regresar un poco a regresar un par de trazos a nuestros objetos. ¿Okay? Simplemente cambiamos el tamaño de la brocha. Recuerden que todos estos objetos los definimos en Illustrator, entonces igual si hay algún objeto que no les gustó, que no les está convenciendo, pueden regresar a la base, que es su Illustrator, y pueden volverlo a importar sin ningún problema. Ok, más o menos es lo que estoy buscando, que sean un par de esferas. Y yo creo que podemos seguir trabajando un poco con estas partes, la parte de en medio, ¿no? Creo que estoy un poco fuerte. Quiero una sombra más oscura. Pero entre más detalle tomemos, recuerden que es más pequeña la sombra. Perdón, la brocha. Entonces, les recuerdo que para poder seguir trabajando o tener una visión más general de lo que estamos trabajando, podemos activar nuestra pantalla del Navigator y con eso podemos tener un trabajo ya sea con un zoom muy amplio como en este caso, pero también estoy viendo el resultado final en la parte de la ventana del navegador. En este caso pues estoy poniéndoles una
una pequeña línea que sean como parte de definir la granada, ¿no? Cómo se vería. No es un objeto que se viera plano, entonces agrego esa pequeña línea en medio para hacerla un poco más interesante. Sigo retocando un poco las sombras, que en este caso pues son sombras más definidas con una brocha más pequeña, pero también un color un poco más sólido. Creo que por ahí vamos bien. Sigamos, tomemos este color y vamos a tomar una brocha un poco más grande para definir las partes de arriba. Igual, ¿dónde pegaría la luz? Seleccionamos nuestro layer que queremos. Creo que más o menos por ahí podría ser. En realidad solo doy una pequeña pasada para definir un poco. No requiero realmente una sombra muy marcada, entonces en este caso vamos a definir ahora las orillas, que esas sí son un poquito más marcadas, y reducimos otra vez la brocha para definir la parte que quiero, que es como la parte lateral. Ahí no creo que le dé mucha luz, entonces creo que ahí podemos poner un poco de sombra más definida, una sombra más dura. ¿Okay? La siguiente pieza creo que también tendrías de ese lado, nos pegaría la sombra muy fuerte, muy dura, sin degradados. Ok, otra vez tomamos nuestro color base. Vamos a hacer ahora una sombra más oscura todavía con un pincel todavía más delgado. Seguimos agregando detalles. Simplemente son manchones. No estoy definiendo realmente gran cosa, pero cada vez que yo voy agregando un color, una sombra, empieza a definir nuestro objeto. Si ustedes ven, hago mucho hincapié en esto, la parte de el zoom que tengo del lado izquierdo, y también puedo empezar a visualizar lo que estoy viendo en mi ventana del navegador. Ok, vamos a poner un color más claro para ocupar unos pequeños brillos, solamente unos toques. Es una brocha muy pequeña, pero que me va a dar un poco de definición en mi objeto. Ok, estos pequeños brillos al final hacen que mis objetos lleguen a tener cierta definición, o por ejemplo si es un objeto rugoso o es un objeto afilado. Con todo este tipo de cosas y arreglos es como podemos ir definiendo nuestros objetos y nuestros personajes. En realidad, aunque no se nota mucho, son los pequeños detalles los que van definiendo nuestros objetos. Mire, por ejemplo, en este caso estoy definiendo el filo de nuestra granada, uno de los tantos, aunque empezamos con una esfera inicialmente. Todos estos detalles le van dando volumen, le van dando definición y le van dando ese carácter que pueden llegar a tener. Obviamente cada uno de ustedes pues irá agregando su propio estilo o creará sus propias brochas, pero todo eso es parte del aprendizaje. Es ir experimentando. Recuerden que la ilustración siempre tiene que ver con experimentar, con jugar con los colores, con las texturas. Entonces básicamente es como tienen que ir jugando con su ilustración y sus proyectos. Ok,
Vamos a definir un poco más otra parte de nuestro conejo. En este caso creo que podemos jugar un poco con las manos. No quiero meterme mucho en detalle con las manitas, ya que es una parte que requiere mucha atención y mucho tiempo. Entonces, solo definiré un poco para no hacer el video tan largo. Ya de por sí son un poquito largos, pero vamos a trabajarlo solamente un poco para que vean cómo igual se define una mano. En este caso, pues son manos eh, caricaturizadas. Entonces, no requieren de mucha atención. Okay, solo definimos un par de sombras para darle un poco de consistencia a nuestra ilustración. Ok, bueno, ya definimos un poco la mano. Ahora vamos a trabajar, yo creo que en la parte del cinturón. Vamos a definir un poco. Recuerden que tomamos siempre el color base y después oscurecemos un poco el color para hacerlo, eh, para hacer las sombras. Ok, primero selecciono mi cinturón, tomo mi color oscuro y vamos a definir un poco cómo se vería. Pienso que la luz llega de la parte de arriba, entonces seguramente la parte de abajo tendrá una sombra muy definida. Entonces creo que por ahí más o menos se vería. Tomo mi color base y voy a hacerlo un poco más claro para definir los brillos. Cuando hago brillos, recuerden reducir un poco más la brocha para que sean brillos más definidos. Y comenzamos muy despacio. Un poco menos brilloso estaría mejor. Un brillo más sutil. Poco a poco definiremos los brillos, pero en este caso simplemente quiero mostrar un poco de por dónde quedarían los brillos. Más adelante puedo definirlos un poco más con una brocha todavía más brillosa o más clara y aún así más pequeña. Ok, ese creo que sería el filo de nuestro cinturón. Como ven, estamos dando tridimensionalidad a nuestro objeto, siendo congruente siempre con la luz y cómo interactúa con todo el objeto o con todo el personaje en específico. Eh, Recuerden utilizar su ventana del navegador, eso les va a dar una visión general de su personaje, pero también trabajar con la parte de zoom, pues obviamente ayuda mucho en definir ciertos puntos, como en este caso es una brocha todavía más clara con un brillo más definido, pero es una brocha más pequeña, solo para dar brillos en ciertas partes. Ok, creo que se ve bastante bien. Ok, vamos a dar ahora un poco más de tridimensionalidad a la hebilla del cinturón. ¿Cómo se vería? ¿Dónde pegaría la luz? Seguramente en las partes laterales, pues pegará una sombra. Vamos a empezar a definir cómo se vería nuestro objeto.
muy, muy, muy sutil. En este caso, como es un objeto pues un poco más geométrico, más cuadrado, pues prefiero utilizar esta herramienta para únicamente poder iluminar esa parte. Regreso a mi brocha. Aquí puedo utilizar un poco más grande para simplemente definir esa parte, esa sombra. Ok, en este caso también, como es una parte muy geométrica, muy definida como un rectángulo metálico, entonces igual hago la misma técnica para rellenar esa parte y no meterme en problemas de que me quede chueca o algo así. Ya tenemos definida la forma de nuestra villa, que se ve bastante bien. Podemos seguir trabajando en esta parte. Igual. Recuerden siempre tomar su color base y del color base pues nos vamos a un color a un color más claro para definir brillos. Si quisiéramos brillos más fuertes, pues obviamente entre más cerca del blanco estemos, pues obviamente el brillo será más definido. Entonces en este caso tomo una brocha pequeña con un color bastante claro y ahí empiezo a jugar un poco con la luz y los brillos. Ok, vamos a dar un tono muy sutil de donde queremos nuestros brillos. Sean muy cuidadosos con los brillos porque puede llegar un momento en el que les ganen totalmente y haga que su dibujo o su ilustración pierda eh, cierto carácter o pierda o le ganen y se llega a ver muy destacados esos brillos y en realidad es lo que no queremos. Queremos que todo sea una unidad en nuestro dibujo, que ningún trazo resalte más de lo que resalta la misma ilustración. Vamos a continuar ahora con nuestro dibujo, nuestra ilustración y vamos a definir un poco más estas partes, ¿no? Vamos a agregar detalles. Ya definimos sombras, ya definimos más o menos cómo pega la luz, dónde están los brillos y en este caso pues vamos a agregar un par de detalles en nuestra ilustración, precisamente en estas partes, ¿no? Que son una especie como de cinturón de piel, entonces pues obviamente pues la piel para juntarla y todo eso necesita a veces algunos puntos de costura, entonces es lo que vamos a crear en este momento. Okay, simplemente estoy definiendo la figura, lo que sería la parte del hilo. Okay. Como ven no defino nada, solo hago ciertos manchones. Esto es lo que este tipo de ilustración nos deja hacer. Sobre todo para los principiantes es una fuente mm, de inspiración y de trabajo que puede ayudarles para en algún momento, conforme vayan creciendo su experiencia, pues crear nuevas técnicas, utilizar nuevas herramientas. Entonces, pues básicamente esta es una forma de trabajar, no es la única. Recuerden que cada artista tiene sus propios elementos, sus propias herramientas y obviamente pues va creando sus propios modos de trabajo. Entonces aquí es lo que tratamos de incentivar, que cada persona, cada artista aprenda una técnica y de esa técnica se vaya a sus casas y las implemente, las crezca y pues poco a poco en algún momento pues pueda compartirlas con toda la comunidad de artistas, ¿no? Entonces, igual retomando la ley de que si de un lado da sombra, entonces de un lado también tiene que dar brillo. Pues creo que se ve bastante bien, solo vamos a agregar un poco más de detalle a esas costuras. Vamos a darles de un lado brillo y del otro lado vamos a darle un poco
de brillo y sombra. En este caso nos vamos por un color más oscuro para hacer la sombra y una brocha todavía mucho más pequeña. Vamos a ver cómo se vería de este lado la sombra. Es una sombra bastante sutil, no quiero que resalte mucho más de la ilustración. O sea, los detalles que agrego tienen que estar congruentes con nuestra ilustración. No tienen por qué ser, no tiene por qué haber algo que resalte más allá de lo que tenga que resaltar. Simplemente estoy tratando de darle coherencia. Okay. Okay. En este caso la sombra está pegando del lado izquierdo por arriba. Entonces ahora vamos a poner un poco más de brillo de este lado. Del lado izquierdo va el brillo y en este caso pues del lado derecho pues pegarían las sombras. Ok. No pongo un brillo muy fuerte, simplemente es un brillo que se note que hay ahí eh, una pequeña imperfección y hace que se levante un poco la piel y en ese caso pues obviamente es donde pegaría más fuerte la luz. ¿Ok? No quiero una sombra, un brillo muy definido. En nuestro curso completo de Digital Paint exploraremos técnicas un poco más avanzadas. Espero que nos puedan acompañar también en ese curso. Muy bien. ¿Dónde pegaría la sombra? ¿Dónde pegaría la luz? Hay que ir siempre tratando de observar. Perfecto, se ve muy bien. Ok, vamos a trabajar ahora esta parte. Vamos a agregar un poco más de detalles. Quiero agregar un par de sombras para definir un poco más. Creo que por ahí estamos. Donde podemos agregar un poco más de detalles. Bueno, ahora cada quien es libre de ir agregando los detalles que crean convenientes. En realidad, pues obviamente todos somos libres de hacer lo que queramos, pero aquí únicamente les enseñamos la técnica de cómo sería en este caso, ¿no? Jugar con las sombras. En realidad, por lo regular las sombras nunca son de un color gris o negro. En realidad, casi siempre los objetos reflejan su propia luz y entonces esa luz nos indica el color que puede ser la sombra. En este caso, la sombra pues, es una combinación entre el rosa y el verde y en realidad no estamos poniendo lo que pensaríamos o sería eh, nuestro pensamiento común, que las sombras por lo regular es un color oscuro. No, en realidad es siempre el color en el que están reflejados, pero en un tono más oscuro. No sé si me expliqué. Bueno, pues creo que por el momento podemos dar por concluida nuestra animación y vamos a agregar un poco más de render para ver cómo se vería nuestro resultado final. Bueno, ya para concluir nuestra ilustración, pues vamos a darle un poco
de detalles finales, como son un poco más de luz y al agregar a lo mejor un poco de textura. En este caso lo que estoy realizando es solo una copia de nuestro objeto y voy a darle la opción de Merge Layers o Merge Image para que nuestra ilustración ya no sean toda la capa de layers que teníamos. Ahora solo se convertirá en una sola y pues con eso vamos a trabajar. Lo que estoy haciendo también es creando, como creé una copia, la otra simplemente la desactivo. Y si quisiera hacer alguna especie de corrección o de agregar nuevas cosas, pues únicamente regreso a mi original y puedo seguir trabajando en ella. Pero en este caso lo que voy a hacer es únicamente agregar un poco de detalles finales, ¿no? A lo mejor un poco de textura, un poco de ajuste en colores para equilibrarlo. Mi personaje simplemente son cuestiones ya de render final y cuestiones de gustos personales. En este caso lo que voy a hacer va a ser tomar un color morado para definir o resaltar un poco más las sombras en este caso. Lo que hago es únicamente escoger mi herramienta de botecito o de relleno de pintura y creo una máscara. Ok, para que únicamente lo que afecte sea a mi personaje. Aquí pues obviamente eh, jugaré un poco con los efectos y las opciones que me dan los layers y pues únicamente buscar alguna que me convenza. Creo que por aquí podría hacer con este efecto, puede funcionar. Se definen muy bien las sombras, que es lo que estoy buscando. Y ahora vamos a crear un layer nuevo para definir mejor las sombras. En este caso pues tomaré un color amarillo, que es el color que nos ayuda a definir sombras, perdón, los brillos. Y será lo mismo, crearé una máscara y buscaré el efecto en el cual se definan mejor los brillos. Ok, continuemos un poco. Ahora desactivamos y vamos a crear un poco de textura a nuestro personaje. Agregamos un nuevo layer y escogemos la misma brocha que hemos venido trabajando, solo que un poco más grande. No quiero que el punteado que tiene mi pincel sea muy pequeño. Lo que quiero es algo que manche totalmente mi personaje y le agregue textura y le agregue carácter a mi personaje. Recordemos que la luz está pegando del lado izquierdo, entonces tomo un tono amarillento del lado izquierdo y del lado derecho, como están las sombras, pues obviamente pues juego con el color morado, ¿no? Entonces igual también las características de mi layer o los efectos los puedo ir manejando hasta que me convenza en alguno. Recuerden que esto es más que nada para agregar toques finales a nuestra ilustración. Le bajamos un poco la opacidad y seguimos jugando un poco con los efectos. Lo que quiero es crear un personaje con carácter, que se vea eh, con textura, con las luces y todo eso es lo que estoy buscando en este momento, darle cierto acabado que no podría dárselo por medio de los pinceles. Entonces pues por aquí se lo estamos realizando, ¿no? Entonces jugamos un poco también con esos tonos, esa saturación que puede llegar a darnos esa es la textura. Muy bien, creo que por ahí estamos. Bien, vamos a darle un poquito a nuestro personaje, un poco más de definición de colores. Recuerden que es más gusto personal, ¿eh?
no son reglas establecidas en la ilustración. Podemos incluso jugar con los filtros fotográficos. Podemos hacer que sea un color muy frío o muy cálido, dependiendo de lo que estemos buscando. Recuerden que nuestras ilustraciones también tienen que comunicar algo. Si es una escena triste, si es una escena contenta, o, o es una combinación de varias, entonces hay que jugar con la luz y el color de la luz para definir el tono que contará nuestras historias y nuestras ilustraciones. Entonces, pues básicamente eso es lo que estamos buscando, que nuestro personaje cuente una historia, que sea un personaje rudo o un personaje alegre, o conforme vayamos creando nuestras ilustraciones, pues cada una tendrá un carácter diferente. Obviamente el chiste de estar trabajando es crear nuestro propio estilo, nuestra propia forma de contar historias. Entonces pues básicamente es lo que tenemos que empezar a buscar, ¿no? Ahora solo estamos dando una pequeña guía de cómo pueden empezar a contar sus historias, simplemente con un pincel predefinido, con un poco de imaginación y sobre todo la cuestión técnica, que es lo que estamos tratando de enseñar en este pequeño tutorial. Entonces pues creo que nuestra ilustración podemos darla por terminada. Únicamente creo que seguiré jugando un poco más con este layer de la textura, que puede ser un poco interesante. Le da ese carácter. Vamos a quitarle un poco de... Vamos a hacerle un poco más inestable la textura. Y pues bueno, yo me despido, no sin antes decirles que nos acompañen en nuestros nuevos cursos. Poco a poco iremos liberando nuevos cursos. Pidan por correo algún curso que les gustaría que diéramos, de animación, de After Effects o de composting, un poco de 3D. Y pues bueno, yo me despido y espero que les haya gustado. No olviden darle like y compartirlo en sus redes sociales. Este es un curso pues totalmente gratuito para todos. Espero que se encuentren muy bien y espero que me envíen, ya sea por redes sociales, sus proyectos, o los subamos a la plataforma. Adiós.